Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, chicos? Si me escuchan bien, todo bien para empezar la semana número 5. En este caso, vamos a ver lo que es geografía y educación cívica. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rodrigo Arias? Escribí en el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Espero que sí. Ya, buenas tardes, Yamile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jóvenes, vamos a empezar. Primero, como siempre, todas las semanas, el caso de geografía y luego pasamos a la parte de educación cívica. Se está observando el material. Vamos a empezar con una pregunta de la semana anterior. A ver, ¿cómo vamos? ¿Alguien me puede dar la respuesta de esta pregunta? Y es una respuesta de frente, ¿ah? Así, correcta. A ver, primero si se observa el material. ¿Se está observando el material, por favor? A ver, no hay problema. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya regresaron del recreo, creo que por ahí estuvieron con otro curso también, pero eh, tenemos que empezar eh, en la hora correcta, adecuada, ¿no? De acuerdo a los tiempos que nos marcan La para los C, cursos. La C dice por ahí, a ver qué me dice Mauri, también me escribe, ¿no? Bueno, vamos a dar la respuesta correcta y parece que algunos ya acertaron por ahí. Bueno, habla de longitud y diámetro de las raíces de los árboles. Entonces, raíces de los árboles, un agente que está penetrando aberturas de las rocas, producen gradual resquebrajamiento a partir de la presión ejercida sobre sus paredes. Esto es un ejemplo de un proceso denominado, miren, esto es una pregunta con categoría de ser muy fácil, ¿no? Y pues ves las alternativas y uno diría, profesora, pero no veo la respuesta, esto es meteorización física. Pero la meteorización también tiene otra denominación o sinónimo que se conoce como intemperismo físico, ¿ya? Entonces acá la actividad biológica, estamos hablando de las raíces de las plantas, están generando también esa fractura de la roca, ¿no? Y se genera en un mismo lugar, las raíces de los árboles, obvio que las raíces de los árboles no se mueven de un lugar a otro, entonces esto se infiere, ¿no? Y por eso hablamos de intemperismo físico o meteorización física o en este caso mecánica. ¿Listo? Entonces la respuesta es C y corresponde a muchos que han acertado esta pregunta. Entonces, chicos, ¿qué vamos a ver esta semana? Esta semana corresponde a lo que son relieves del Perú. Hemos visto que los diferentes relieves que se han formado a nivel de la superficie cuando hemos estado desarrollando tanto geodinámica interna y externa, ¿no? Se unen estos dos procesos. Geodinámica interna, diastrofismo, vulcanismo, geodinámica externa, lo que es meteorización y lo que es la erosión. Y se genera el modelado del relieve, ¿no? Ahora vamos a ver condición de relieve, pero en el caso Perú, ¿no? ¿Qué relieves son los que podemos nosotros ubicar en diferentes regiones de nuestro país? Y como vemos algunos gráficos acá, el caso de la costa, una costa desértica, el caso de la sierra, lo determina la presencia de la cordillera de los Andes, donde se genera una diversidad de relieves por el modelado propio, de agentes erosivos también, ¿no? Por iniciativa de los plegamientos que se han generado por procesos endógenos, movimientos orogénicos, ¿no? Y la selva, pues, la característica de la selva es que todo está cubierto de vegetación, ¿no? Y también hay zonas de montañas, hay zonas de llanuras, es por eso que nuestra selva está dividida en dos sectores, selva alta y selva baja. ¿Qué se quiere de esta semana? ¿No? Dice, la morfología del Perú presenta fuertes contrastes, una variedad de paisajes y en cada una de sus regiones. ¿Qué queremos de esta semana, chicos? Si ustedes puedan resolver cualquier pregunta que venga. Yo sé que esta parte de la semana 5, donde viene la primera evaluación, hay que memorizar ciertas cosas y eso es correcto, ¿no? Hay que estar ya entrando en esto de poder recordar, ¿no? Ciertos nombres de ciertos relieves, hay que estar viendo sobre todo cómo organizar nuestra información para poder recordarlo mejor. Y algo muy sencillo que yo siempre pregunto para que ustedes puedan ver que han venido preguntas relacionadas con esto que estoy preguntando, que voy a preguntar.
Por ejemplo, si yo te digo un relieve, tú lo asocias a qué región del Perú, ya sea la costa, ya sea la sierra o ya sea a la selva, ¿no? Sin antes darte la clase, porque se supone que esto debería ser al final que tú debes recordar. La idea es que tú al menos establezcas ubicar ciertos relieves que tenemos en nuestro país en diferentes regiones de nuestro territorio, ¿ya? Por ejemplo, a ver, el chat, chicos, ¿me escriben en el chat o también por el audio porque los puedo escuchar? ¿Dónde, en qué zonas, en qué regiones del Perú tenemos pongos? Bueno, se denominan así, ¿no? Son pongos. A ver, en la costa, en la sierra o en la selva. ¿Dónde encontramos pongos? A ver, chicos, quiero ver hasta dónde. A ver, por ahí pues, en este caso me escriben, me dice profesora en la selva. Álvaro también me dice profesora en la selva. Sí, pero no olvidemos que la selva tiene dos sectores, selva alta y selva baja. A ver, ¿dónde habrán o se ubican estos llamados pongos? ¿No? A ver, en la selva, muy bien hasta ahí, ¿ya? Pero, ¿selva alta o selva baja? ¿Qué me dices tú? A ver, por ahí Ángelo me dice, profesor, en la selva baja, ¿ya? Escriban nomás, chicos, yo no voy a corregir a nadie, no voy a decir esto está mal, esto está bien, no, no para nada. Ustedes escriban nada más lo que consideren, ¿ya? Muy bien, segundo relieve, vamos. ¿Dónde encontramos valles longitudinales? A ver, ¿dónde encontramos valles longitudinales? Son valles largos, 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 ¿no? No tan amplios, pero largos. A ver, ¿dónde encontramos valles longitudinales? ¿Cuál será tu respuesta? A ver, ¿cuál será tu respuesta si nosotros hacemos una pregunta? A ver, ¿nadie? A ver, ¿nadie, chicos? A ver. ¿Estamos o no estamos en el salón? ¿Qué pasó? A ver, sierra, supongo, dice. En la costa, por ahí, Mauri, muy bien, ya, no hay problema. Escriban. Yo no voy a cuestionar a nadie. Ay, que tú no sabes, que tú sí sabes. No, para nada. Solamente quiero saber que escriban. Farid pone ahí, en este caso, la selva, la sierra, la costa. Ok. No hay unificación de datos, no todos se han unificado. Pero bueno, alguien por ahí ha acertado, ¿ya? Por ahí también me dice Carvajal, selva alta, profesora. Muy bien, jóvenes, esto creo que sí lo sabes. ¿Dónde hay tablazos? Costa, sierra o selva. Ya, esto es lo más fácil, ¿ah? ¿Dónde hay tablazos? Costa, sierra o selva. Y tu respuesta será, a ver, quiero leer el, el chat. Uy, es contundente, ¿no? Ahí dice costa, costa, costa. Muy bien, chicos, ¿ya? Muy bien. Imagínate que en una pregunta de examen venga esto, ¿no? Te describan, ¿ya? Una región, ya sea la costa, la sierra y la selva, y te digan que identifiques el enunciado que contenga y alberga los relieves de la región descrita, ¿no? Entonces, fíjense una pregunta tan sencilla que podría ser sumar puntaje para ti, ¿ya? Entonces, ahora, compliquemos más la cosita. Entonces, complicamos más la cosa cuando ponemos nombres a estos relieves y ubicarlos en las diferentes regiones del Perú, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo Bayóvar, ¿no? Entonces a ti se te viene a la cabecita Bayóvar, profesora, yo escuché Bayóvar, Bayóvar, profesora. Entonces, ¿a qué región asocias esto, no? ¿Y qué tipo de relieve es, no? Por ejemplo, si yo te digo Olmos, asocias a qué región y qué tipo de relieve es. Bayóvar, una depresión, puede también asociarse, bueno, a una de las depresiones que tenemos en cuestión de relieve, ¿no? Una de las depresiones más bajas en el Perú. Esto está en la zona de la costa. Si yo te digo Olmos, que será la pampa más extensa del Perú, y esto está en la costa, por ejemplo, ¿no? Y así, eso es ya complicarlo un poquito. Pero cuando hablamos de simplemente mencionar el relieve y asociarlo a una región, eso sería más sencillo,
¿ya? Entonces, partamos de lo sencillo para recordar, porque muchos dicen, ah, relieves del Perú, profesora, eso ya lo sé, cuando no es así, porque yo he visto mucha evaluación de muchos de ustedes, bueno, no de ustedes específicamente, sino de sus, en este caso, es compañeros de ustedes, que han postulado anteriormente, que tienen casi la misma edad de ustedes, donde se equivocan en preguntas muy sencillas, cuando debe ser estas preguntas que generen sumatoria a todo lo que están generando en competencia en evaluación, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, chicos, vamos a empezar con los relieves del Perú, pero sin antes mencionar también aquellos que se encuentran en la zona submarina. Tenemos nuestro relieve submarino, así es, ya sabemos que hay zonas importantes, las que debes recordar sobre todo, que es el Zócalo continental, uno, el talud continental, dos, la presencia de fosas también que tenemos, y eso lo mencionamos cuando hablamos de las placas, ¿te acuerdas, no? Las placas, zonas de subducción, en la márgenes de las placas podemos encontrar este tipo de relieve. Y tenemos las dorsales que se forman en una zona de divergencia de placas, ¿no? Cuando las placas se separan, ¿te acuerdas? Vamos a repasar entonces esa partecita, también es importante. Entonces, el zócalo continental, fíjense que está en esta zona, abarca de 0 a los 200 metros bajo el nivel del mar. Es así como una gran plataforma, por eso también se conoce como plataforma continental en algunos casos, ¿no? Entonces, viene a ser como la prolongación del continente hacia la zona marina. Entonces, es una plataforma, es un zócalo importante. Hay una profundidad de 200 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Que nosotros podemos ubicar en este sector también presencia de islas, superficies continuas de la zona continental. Y algo muy importante de esta zona, del zócalo continental, es que acá vamos a encontrar la llamada zona fótica o nerítica. ¿Qué quiere decir fótica? Presencia de luz, o sea, ¿qué va a pasar acá? La luz solar llega a este sector. Y si hay luz solar en esta zona, que va a generar, si tenemos en este mar abundancia de estos elementos, en este caso vegetales, conocido como fitoplancton, ¿qué va a generar? Va a generar lo que se conoce como la fotosíntesis. Entonces, favorece a la fotosíntesis, favorece a la diversidad, a la gran amplitud de este fitoplancton, zooplancton y la diversidad de especies que encontramos en esta zona continental. Es por eso, con esa diversidad de recursos se conoce también como una zona nerítica, ¿ya? Una zona nerítica de 0 a 200 metros. Profesor, entonces quiere decir que aquellos países que tienen amplia zona de zócalo continental tienen una zona amplia de recursos, en este caso marinos, una zona amplia de recursos de zona nerítica, zona fótica, eso es correcto. Cuando más amplia la plataforma es favorable para la actividad pesquera, los recursos, en este caso marinos, peces, una diversidad de especies que pueden habitar esta zona continental. Pero luego viene un gran desnivel, una caída, ¿no? Ese se conoce como el talud. Y el talud, en esta zona, ¿de dónde a dónde va? Esta zona va de los 200, donde nos quedamos, hasta los 3000 metros bajo el nivel del mar. Bueno, en esta zona, pues chicos, por no ser una plataforma, sino una pendiente, ¿ya? No hay abundancia de especies. No, acá no es una zona nerítica apta para el desarrollo de, en este caso, de presencia de organismos vivos, no. Acá ya la luz tiende a descender, ¿no? A partir de acá hablamos de una zona afótica, ¿no? Presencia de no luz y por lo tanto, pues desniveles profundos a los que se va a conocer como cañones submarinos también. Entonces, cañones submarinos encontramos en la zona del talud continental, ¿no? Hasta los 3000. Ahora, pasando los 3000, si te das cuenta, acá tenemos la placa sudamericana y la placa de Nazca. Sabemos que estas dos placas no chocan, ¿no? Ese choque, ¿no? Esa zona de, en este caso, de obstrucción no se genera, sino se genera lo que se conoce como obducción, subducción, ¿ya? Subducción de placas.
La que penetra la astenosfera es la placa de Nazca y la placa sudamericana pues encima, ¿no? Está de la placa de Nazca. Ahora, ¿qué significa esta zona en las márgenes de estas dos placas, en la frontera de estas dos placas? Miren lo que se forma, como un desnivel, ¿no? Como algo así como una concavidad profunda, a lo que se conoce como una fosa, ¿ya? Una fosa. Justamente también se le denomina la llamada fosa abisal por estar en una zona, ¿no? Entre las dos placas, en la frontera de las dos placas, tanto oceánica como continental, ¿no? Entonces se está formando una fosa marina. Ahí tenemos la fosa meridional, en el caso de nosotros, ponemos 6.000 metros de profundidad por lo que es lo que alcanza esta, en este caso, esta fosa en las márgenes de esta placa. O sea, formación de fosas las tenemos. Ahora, no solamente es la fosa meridional, está la fosa Callao, por ejemplo, en la zona central tenemos presencia de fosas con menor profundidad, ¿no? Pero la de mayor profundidad está entre Perú y Chile, estas en las márgenes de estas dos placas, ¿ya? Y finalmente, también tenemos ya en esta llanura abisal, fíjense, como una gran plataforma a grandes profundidades, pasando los 3.000 metros encontramos esta plataforma, esta llanura abisal, ¿no? La cual vamos a tener el desplazamiento de las placas oceánicas en diferentes sentidos, y es por eso que en nuestro fondo oceánico submarino también tenemos la formación de una dorsal. Pero esta dorsal, por estar en este sector, tiene un nombre. ¿Cómo se conoce? Como la dorsal de Nazca. ¿Ya? Vamos a tener ahí la famosa dorsal de Nazca, que se va de forma transversal, en este caso paralela a la zona del litoral, ¿no? Está alargándose en este sector, sobre todo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que recordar de este relieve, sobre todo submarino peruano? No olvidemos estos sectores importantes. Zócalo continental, la profundidad hasta 200. El talud continental, segundo, hasta la profundidad de 3.000. La formación de fosas, también tiene otra denominación, abisal o fosa abisal también. La fosa marina, estas que se forman en las márgenes de las placas, ¿no? Frontera entre las dos placas también podemos denominar, y también la formación de dorsales. ¿Listo? Muy bien, entonces, pasamos del relieve submarino Profesora, ahora. Sí, dime. en el tablón continental ahí donde se encuentran los minerales, ¿no? Minerales, sí, en algunos casos. Sí, en algunos casos. No siempre se han encontrado, pero acá en algunos casos por la presencia de cañones sobre todo. ¿Ya? A ver. Ahora, como ya hemos visto, esto de los relieves, sobre todo en este caso submarinos, son los que han venido más en pregunta. Hay que recordar sobre todo la ubicación. No te vayan a mezclar, por ejemplo, en el caso de relieve submarino, te pongan ya el nombre con lo que ya hemos desarrollado en la semana 2, ¿no? En el caso, en la semana 3, perdón, con lo que es geodinámica interna. ¿Ya? Formación de dorsales, la formación de fosas, por ejemplo, lo asocien a ese tipo de preguntas y puedas responder si en el Perú existen este tipo de relieves, cosa que es correcto, ¿no? Cosa que es correcto y hay que saber también generar esa comparación. Ahora, vamos al litoral o al borde costero. Vamos a ver en esta oportunidad qué cosa vamos a ver. Nos vamos a la costa peruana, así de simple. Profesora, ¿la costa peruana? Sí. ¿En qué sentido? Que la costa peruana, en el sector de la costa peruana, vamos a encontrar tres sectores importantes, ¿ya? Esto de acá no debería ir, voy a sacarlo. A ver, vamos a descartar esto un ratito. Esto de acá no es borde o litoral costero, vamos a sacarlo y vamos a agrandar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Por ejemplo, para que quede, es lo siguiente. La región que vamos a ver ahora, o sea, los relieves que hay en esta región, es la costa peruana, ¿no? Todo esto vendría a ser la costa. Ahora, la costa tiene sectores donde vamos a encontrar relieve. Por ejemplo, el primer sector es el borde o litoral costero.
Este borde litoral costero que va desde la zona de la Boca de Capones hasta el punto Concordia, frontera Ecuador y Chile. Ahora, ¿qué relieves vas a encontrar en este borde litoral costero? Se está asociando a la costa, se está asociando a la erosión marina. Las olas del mar que han formado penínsulas, bahías, puntas, playas, acantilados, ¿verdad? Esteros, por ejemplo, en todo este borde o litoral costero. Es lo que vamos a destacar. Primer sector. Segundo sector. ¿Cuál es el segundo sector que vamos a tener en cuenta para ver qué tipo de relieves hay acá? Ya es en la zona continental, a lo que se conoce como llanura costera. Y la llanura costera vendría a ser todo lo que está de amarillito, ¿no? Todo lo que está de amarillito. Entonces, fíjate que la llanura costera es más amplia en la zona norte. Entonces, ¿qué tipo de relieves vamos a encontrar en esta llanura costera? Desiertos, pampas, valles, tablazos, ¿verdad? Estos forman parte de la llanura costera, ¿no? Y es lo que vamos a mencionar también. Ahora, y el tercer punto, o el tercer punto, va a ser la cordillera de la costa, que bueno, se va a ubicar de una forma longitudinal a partir saliendo de la zona de Ica, ¿no? Ahí tenemos la famosa cordillera, en este caso costera o de la costa, o costanera también los denominan algunos, ¿ya? Se conoce de esa manera. Entonces, en la costa peruana tenemos tres sectores: borde o litoral costero, la llanura costera y la cordillera de la costa. Entonces, ¿con qué vamos primero? Con el borde o litoral costero. ¿Ya? Nos vamos primero con el borde o litoral costero. Y este borde o litoral costero, fíjense, vamos a sectorizarlo para poder ubicarlo mejor, ¿no? Hay dos penínsulas importantes que sobresalen en nuestro borde o litoral costero, que está la península de Illescas en la zona de Piura y en Ica la península de Paracas. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar, por ejemplo, que en la zona norte, ¿no? Desde donde abarca la zona norte, desde la Boca de Capones hasta la península de Illescas, costa norte. Entonces, a ti cuando te digan la ubicación de la costa norte, tenemos como la referencia hasta la península de Illescas. La costa central, que abarcaría desde la península de Illescas hasta la península de Paracas. Y la costa sur, ¿ya? Y la costa sur abarcaría desde la península de Paracas hasta el punto Concord. Entonces, eso está referenciado con nuestro borde o litoral costero, ¿ya? Entonces vamos a ver qué tipo de relieves son los que vamos a ubicar en este borde o litoral costero, en toda esta zona del litoral costero, ¿no? Fíjense lo que dice acá, eso es una zona continental que tiene contacto con el mar y la longitud estamos hablando desde la Boca de Capones hasta el punto Concordia de 3.080 kilómetros de longitud, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de relieves vamos a encontrar acá? Penínsulas, puntas, bahías, esteros, playas, pero hemos puesto los más, en este caso, los más importantes y los más conocidos también, ¿no? Por ejemplo, vámonos al caso, por ejemplo, de las penínsulas. Ya vimos esto en lo que es erosión la semana pasada. Es la salida prominente del continente hacia el mar, ¿no? Erosión marina, ¿no? Por degradación, ¿te acuerdas, no? Puntas, bahías. Ahora, en el caso de Perú tenemos dos importantes, acabamos de mencionarlo, la península de Illescas y de Paracas. Y tenemos una que está en la zona de Ancash, que es la de Ferrol. Las penínsulas, algo más pequeño que penínsulas, las puntas, que son lenguajo de tierras que salen también a la zona, en este caso marina. Ahí tenemos Capones en Tumbes, Pariñas, Balcones, Aguja en Piura, ¿no? La punta Callao, acá nomás en la zona central, en la región Callao, la Chira en la zona de Lima. Y las bahías, que son, ¿qué cosa? Acá lo podemos ver, por ejemplo, en la zona de Ica, ¿ya? En la zona de Ica, no solamente está la península de Paracas, también hay una entrada que se da del mar hacia el continente, a lo que nosotros conocemos como la bahía de Paracas,
¿no? La bahía de Paracas. Generalmente las bahías están siendo utilizadas hoy en día como centro de producción pesquera porque ahí se ubican los principales puertos de nuestro país, ¿no? Entonces ahí tenemos Paita, Sechura en Piura, ¿no? Chimbote, Guarmey en Ancash, que son los centros pesqueros importantes también. El caso de Callao también es una bahía. Paracas, acabamos de mencionar, e Independencia, y Matarani en la zona de Arequipa. ¿Ya? Entonces, ahí destacando estas bahías en este sector. Ahora, en este bordeo litoral costero, jóvenes, también existen los esteros, ¿no? Y fíjense dónde tenemos esteros. Está en la zona de Zarumilla, está en la zona del Bendito, Puerto Pizarro, esto a orillas, fíjense, de ríos, ponen entre paréntesis ríos, la Bocanoma, en este Bocana de Miramar en Río Chira, San Pedro en Río Piura. Entonces, ¿qué ríos específicamente tienen presencia de esteros? Está el río Zarumilla, está el río Tumbes, ¿ya? Está el río Chira y está el río Piura. Zarumilla, Tumbes, Chira y Piura. Y esto, si nosotros queremos tener un resumen, ¿qué sería? Imagínate que te venga una pregunta y te diga, ¿dónde ubicamos esteros en el Perú? Costa norte, costa centro, costa sur. ¿Qué respondes tú? A ver chicos, ¿qué responderían ustedes? Presencia de esteros en el borde litoral costero peruano. Norte, centro o sur, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Y mira, te están diciendo a ti, río Salomilla, río Tumbes, río Chira, río Piura. Muy bien, ahí viene, en este caso, en la zona norte, ¿no? Porque todos estos ríos están ubicados en la zona norte. Entonces, esteros están ubicados en la zona norte del Perú, ¿ya? En la zona norte del Perú. No vas a encontrar esteros en el Callao, pues, ¿no? No vas a encontrar esteros en Arequipa, no, ¿ya? Y si quieres tener una fotografía de un estero, vendría a ser esto, mira, esto de acá. Miren cómo es. ¿Alguien me puede decir, con lo que está observando en una zona de esteros, esto fue pregunta de examen, porque en la descripción de la pregunta te harían referencia de esto, ¿no? Y tú tenías que marcar la palabra esteros como respuesta. ¿Cuál es la vegetación que predomina en un estero? Fíjense, son raíces que están en zonas lodosas, son raíces externas de estos arbolitos que crecen, no tienen una gran altura, pero característico de una zona de esteros. ¿Alguien sabe cómo se llaman estos arbolitos? A ver, si alguien me puede escribir. Nadie reconoce a alguien que sea del norte, reconoce estos arbolitos en zonas lodosas, porque esto tiende cuando hay crecida de los ríos, en la zona de las márgenes también del litoral, se genera esta formación. Nadie, chicos, nadie reconoce esta vegetación típica de esteros. Nadie. ¿Nunca han escuchado o han visto alguna vez este tipo de vegetación? Nadie. Oh, nadie. Vamos a poner otro gráfico. Ops, a ver, otro gráfico. Acá, miren, ahí está. Esta es la vegetación de esteros propia, ¿no? Acá un señor está sacando, miren, ¿saben lo que sacan de acá? Conchas negras, ¿ya? Soy del sur, profesora. Oh, Ricardo. Pero mira, eso no deja de ser de que podamos conocer nuestro hermoso país. Claro que sí, ¿ya? Tenemos que conocer nuestro hermoso país. ¿Han escuchado del mangle? ¿Han escuchado del mangle, jóvenes? ¿Alguna vez han escuchado del mangle? ¿Ya? ¿Han escuchado los manglares de Tumbes? ¿No han escuchado? A ver, quiero saber si al menos sí, al menos Brian, sí han escuchado de los manglares. Muy bien. Díganme cuál es la forma de desembocadura que tiene el río Tumbes, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo con el río Tumbes. Delta, muy bien, Ángelo.
Perfecto. Uy, acá estoy dibujando algo que se asocia a un delta, ¿ya? Este vendría a ser el río Tumbes. Oh, no me salió la O. El río Tumbes. Ahora, ¿qué sucede con el río Tumbes? Sabemos que un delta se forma por agradación o degradación. Dime tú. A ver, el río se forma por, el delta, perdón, se forma por agradación o degradación. A ver, el delta se forma por agradación o degradación. Fíjate que es un delta se forma por acumulación de sedimentos que acarrea el río, ¿no? Agradación, muy bien, Ángelo, perfecto. ¿Qué sucede? Se forman esta especie de islotes, ¿no? Esta especie de islotes a orillas de su desembocadura. Por acá también ya está creciendo una vegetación típica, acá en la zona del río Tumbes, vamos a ponerlo de verdecito para que sea más pintoresco, si se puede. Y fíjense en toda esta zona, e incluso cuando está desembocando el río, ¿ya? Crece esta vegetación típica de zona de esteros. Estamos hablando del mangle, el conjunto que forma manglares, ¿ya? Estamos hablando del mangle. Entonces, ¿qué sucede en esta zona, jóvenes? Hay confluencia. Un estero se denomina, la definición que se habla de un estero es la confluencia fluvio-marina. Quiere decir que en un estero hay mezcla de agua dulce y agua salada. Entonces hace que estas zonas sean salobres, ¿no? Tengan a generar también la presencia de agua dulce. Porque a pesar que están en el litoral mismo, en el borde o litoral mismo, debería ser todo de agua salada. No es así, es agua dulce también. Y eso propicia, y estamos en la zona norte del Perú, donde las temperaturas son más altas, estamos cerca al ecuador terrestre, a la línea ecuatorial. Eso significa que hay mayor temperatura, ¿verdad? Y eso genera pues presencia por la humedad que hay en esta zona, la presencia de abundante vegetación. Pero la vegetación predominante es el mangle, ¿ya? Es el mangle. Ahora, lo que se busca, por ejemplo, en estas zonas, es que vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, recursos, porque ya tenemos vegetación, o sea, ya existe flora, ¿no? Ya existe flora. ¿Habrá fauna? Claro que sí, ¿ya? ¿Habrá fauna en esta zona? Sí. Ahora, ¿qué tipo de recursos vamos a encontrar en este caso de fauna o marinos o de río, profesora de agua dulce o de agua salada? Vamos a encontrar de los dos, ¿ya? Vamos a encontrar de los dos en esta zona justamente a orillas de este río, ¿no? Por ejemplo, también el oso manglero, el cocodrilo americano, ¿verdad? Conchas negras, caracoles, langostinos. Y justamente como hay una gran diversidad de recursos, ¿no? Y esta es la única zona, si tú te das cuenta, en la zona norte del país, fíjense, todo es verde, 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 todo cubierto de mangle, hay recursos de flora, de fauna. ¿Qué ha hecho el Estado? Lo ha protegido, lo ha cerrado, ¿ya? Porque en ninguna zona del litoral costero encontramos este tipo de paisaje, este tipo de relieve. Es difícil encontrar, ¿no? Y esto, por ejemplo, si tú te vas a Ecuador, vas a encontrar zonas de manglares, zona de esteros, vas a encontrar esteros, vas a encontrar. Pero en nuestro país, entre Tumbes y Piura, ¿no? Encontramos este tipo de formación de esteros. Ahora, te vas a la costa central, te vas a Lima, ándate a las playas de Lima, ándate a las playas, en este caso Arequipa, de Tacna, no encuentras eso, solo en la costa norte de nuestro país. Entonces, el Estado, al ver que solamente tenemos estas pequeñas formaciones y hay uno que destaca, justamente en el río Tumbes, lo cerramos. ¿Cómo lo protegemos? Área natural protegida por el Estado, ¿no? En este caso estamos hablando del Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. En esta zona, ¿ya? Tiende a generar esa protección. Ahora, por ser una zona protegida, tú no entras acá, tú no puedes entrar acá. ¿Ya? ¿No, profesora? No. Entonces, ¿qué se busca? Por ejemplo, todo lo que está de azulito acá, ¿no? Estas vendrían a ser la zona del manglares de Tumbes.
Por otras zonas vas a buscar, por ejemplo, zonas de esteros que también vas a encontrar más al norte, en la zona de Tumbes, en la zona más al sur también encuentras, donde hay formación de esteros. ¿Y qué hace la población en esta? ¿Por qué es importante proteger? Porque esta zona es intangible, pero hay zonas donde tú puedes ubicar también estos recursos para aprovecharlos. ¿Qué hace la población de la zona? Extrae qué cosa? Conchas negras, langostinos, caracoles. Las mejores conchas negras del Perú, chicos, están en el norte del Perú. Tú el día que viajes a Tumbes, pidas tus conchas negras, obvio que tienes que comer los productos de la zona prácticamente, ¿no? Entonces, podemos encontrar en esta zona norte del país estos recursos y para que ustedes entiendan, formación de esteros. Y como hemos dicho acá, por ejemplo, esteros donde hay a orillas del río Zarumilla, está Bendito y Puerto Pizarro, en el río Tumbes, esto en el mismo río Tumbes, no te vas a ir a los manglares a extraer conchas negras, por ejemplo, lo hacen en Bendito, Puerto Pizarro, ¿no? La Bocaná de Miramar en la zona del río Chira también, o San Pedro, el río Piura, ¿ya? Entonces, no olvidemos que tengo que recordar, profesora, que en la zona de esteros hay recursos para extracción, sí. ¿Qué tengo que recordar de la zona de esteros que están ubicados en la costa norte del país? Río Zarumilla, río Tumbes, río Chira, río Piura. ¿Qué más tienes que recordar? Que la vegetación predominante de los esteros, ¿cuál es? Escríbelo. A ver, ¿cuál es la vegetación predominante de los esteros? El mangle, muy bien. Los mangles, ¿ya? No olvides. A ti te ponen una foto así, eso es mangle, es un estero, eso es el borde litoral costero peruano norte del país. Puede ser, profesor, el río Tumbes, el río Salumilla o el río Chira. Ya asocias a eso, ¿ok? Entonces, vamos ahora sí, la segunda parte que vendría a ser de la costa peruana es la llanura costera. Quiere decir que en la llanura costera, ¿qué vamos a encontrar? Miren, ¿qué encontramos acá? Una diversidad de relieves, ¿no? Va desde, ya esta es la zona continental, todo lo que está de amarillito. ¿Hasta dónde, profesora? Vamos a ver hasta, acá hay una cadena de cordilleras, ahorita lo vamos a ver en la zona andina, acá hay una cadena de cordilleras importantes que vendría a ser la cordillera occidental, ¿ya? Entonces, hasta ahí se genera esta llanura costera. Llanura es llano, ¿no? Esto es llano, llanura, a eso se refiere. Entonces, ¿dónde es llano la costa peruana? Donde hay más llanura costera es en el sector norte. Profesora, si yo quiero ver desde el litoral, desde el borde, hasta dónde corresponde una llanura en el Perú, hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Ahí se considera la extensión de la llanura. Entonces, fíjense que la llanura costera, en la zona norte del país, hay presencia de desiertos, tablazos, eso hace que esta llanura en la zona norte sea más amplia. Miren a cuánto llega, 170 kilómetros, tiende a ser más amplia. ¿Y dónde es más estrecha? ¿Dónde es más chiquitita? Miren, en la zona de Arequipa se ha llegado a ubicar Punta de Lobos, ahí está el gráfico también, donde acá ya comienza la situación de la presencia de la cordillera costanera, la cordillera de los Andes occidentales también, y solamente abarca 5 kilómetros, nada más, es más estrecha, ¿ya? Entonces, más amplia en la zona norte de Chura y más estrecha en la zona sur, Punta de Lobos, en Arequipa. Y vamos a los principales relieves que vamos a encontrar en esta llanura costera. Si es una llanura, ¿qué encontramos? No olvidemos, ¿ya? No olvidemos, por ejemplo, que tenemos, este es el borde o litoral costero, esta es la cadena de la cordillera occidental, ¿no? ¿Hasta dónde corresponde la llanura? Hasta los 1000 metros, ¿ya? 1000 metros sobre el nivel del mar. Y en todo este relieve, en toda esta zona de llano, ¿qué vamos en este caso, ubicar? Vamos a ubicar, por ejemplo, los valles costeros que son así, que nacen en la zona de la cordillera occidental, van a desembocar en el Océano Pacífico, acá están muchos de ellos, ¿ya? ¿Y quién forma un valle? El río, pues, ¿no? Esta naciente escorrentía en las zonas altas de la cordillera y que finalmente desembocan en el Océano Pacífico.
Pero miren el nombre que tienen cada uno de estos valles, abanicos fluviales o conos deyectivos. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de este tipo de denominación de estos valles? Primeramente que los valles costeños son transversales. Fíjense, cortitos, cortos, transversales, cortan, ¿no? Y desembocan acá en el mar, en el Océano Pacífico. Ahora, desde las zonas altas acarrean sedimentos, ¿no? Claro, sedimentos fluviales sobre todo, ¿ya? Y finalmente, cuando van a desembocar estos ríos, ya en su curso medio inferior, depositan estos sedimentos en forma de cono o abanico. Miren así. Por eso el nombre, ¿ya? Hablamos de abanicos fluviales o conos deyectivos. Profesora, ¿todos los ríos de la costa tienen esta característica? Correcto, son así, abanicos fluviales o conos deyectivos. Y te doy un dato más, son los valles más productivos de todo el Perú. ¿De dónde hay más productividades acá? Y por consecuencia, si son más productivos, ¿qué tipo de agricultura se puede desarrollar acá? ¿Intensiva o extensiva? Bueno, esto ya tiene que ver con las semanas más que vamos a ver más adelante, ¿no? Semana 13, semana 14, por ejemplo. Si son suelos muy, muy productivos, entonces, ¿qué tipo de agricultura desarrollo? Pues una agricultura intensa, continua, intensiva, ¿ya? Estos son los valles. Profesora, todos los ríos forman conos directivos, sí, algunas excepciones. Por ejemplo, en la costa norte, el caso del río que se forma en delta, ¿no? Hablamos del río Tumbes, ¿no? Pero la mayoría de los ríos costeños están formando estos abanicos fluviales o conos deyectivos. Chira, La Leche, Jequetepeque, Santa, el Rímac también es deyectivo, ¿no? Abanico fluvial tiende a formarse, Mala, Ica, Camaná, More, Caplina, que está en el sur también, tienden a formar esas continuidades, ¿ya? Ahora, el caso de las pampas, por ejemplo, ¿no? El caso de las pampas. Dice, llanuras desérticas que poseen gran potencial agrícola. Es correcto. Tú cuando ves una pampa, ves una zona desértica. Uy, tú dices, profesora, ¿qué voy a sembrar acá? Y no es así. Las pampas, fíjense dónde se ubican. Estas pampas están ubicadas entre los ríos costeños, en su mayoría, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que por este lado donde están ubicadas las pampas, ya no recorre pues un río que genere un valle, ya no, se acabó. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Que estas pampas están ricos en sedimentos fluviales, aluviales y eólicos, que han hecho que este suelo, a pesar que tú veas que es desértico, arenoso, están y poseen, sobre todo como dice ahí, gran potencial agrícola, o sea, están aptos para desarrollar agricultura. Muchos de ellos, ¿ya? Muchos de ellos, claro que sí, cuando investigan los suelos tienden a ser muy productivos. Pero ¿qué es lo que le falta a las pampas, chicos? A ver, ¿qué es lo que le falta a las pampas para que tú desarrolles agricultura en estos sectores? Claro, tienen Agua. un gran agua. ¿Y de dónde traerías el agua? A ver, claro, no tienen en este caso recurso hídrico, pero ¿de dónde traerías el agua? Pues, muy bien, Farid. Profesora, tengo que traer agua. Mira, muy cerca de estas pampas hay ríos, hay valles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a canalizar el agua para traerlo acá. Estamos hablando de obras de irrigación, estamos hablando de obras hidráulicas, trasvases. En este caso, pues estamos hablando de canales de regadío, ¿no? Obras de irrigación, por ejemplo, que me ayuden a desarrollar el potencial de este suelo conocido en estas pampas, ¿no? Esto es lo que se hace en la costa peruana, ¿ya? Muchas de estas pampas ya han sido explotadas y están siendo explotadas hoy en día, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, por ejemplo, la pampa de Moche. Miren, las obras de irrigación que ya se han hecho ahí, las obras hidráulicas que se han desarrollado acá, prácticamente, fíjense, si tú quitas todo esto, ¿qué encuentras? Zona desértica, arenosa, desértica, ¿no? Entonces, pero hoy en día ya no está así. Hoy en día están siendo aprovechados para desarrollo de agricultura.
No olvidemos que la pampa más extensa que tiene el Perú es Olmos, ya lo encontramos en Lambayeque, en la zona de La Libertad, por ejemplo, Chovirú, Moche, Chicama, Chimbote, en Ancash, Nepeña, Casma, Villacurí, en la zona, por ejemplo, estamos hablando de Arequipa, ¿no? Una de las pampas también importantes en la zona sur del país, ¿ya? Muy bien, vamos a los tablazos y sabemos que los tablazos han sido anteriormente terrazas de origen marino. En la costa norte poseen reservas, muchos de estos, reservas de hidrocarburos y fosfatos. Por ejemplo, ahí está Zorritos, Pariñas, Negritos, El Alto, Lobitos, Máncora, Talara, Lurín e Ica. Pregunto, jóvenes, esta es semana número 3. ¿Los tablazos tienen origen orogénico o epirogénico? ¿Qué me respondes? Epi. A ver, muy bien, epirogénico. Por ahí escuché un epi, ¿no? Por ahí. A ver, ¿es correcto, jóvenes? ¿Qué pasa en el chat? No, escriben. Voy a preguntar. Tengo sus nombres de ustedes, ¿ah? A participar o si no, o se está entendiendo o no se está entendiendo. ¿Qué pasa? A ver, miren. Movimientos. A ver, por ahí solamente una señorita me dijo epi, ¿no? A ver, movimientos que epirogénicos, ¿ya? Epirogénicos, no olvidemos. Y ahí les ponen una fotito del tablazo de Máncora en Piura. Es el tablazo más alto y más antiguo que tiene el Perú, ¿ya? Y está en constante levantamiento todavía hoy en día, ¿no? A través de estos movimientos no sentidos, no percibidos en este caso, en este sector. Tenemos el de Zorritos, Pariñas, Negritos, Lobitos, Talara, Lurín. Bueno, Lurín ya ha sido un tablazo que ha sido ocupado por la población. El gran tablazo de Ica también que está emergiendo ya, ¿no? El sector continental en gran proporción. Y las depresiones, ¿qué son las depresiones? Son zonas, dice acá, zonas hundidas ubicadas bajo el nivel del mar donde se da afloramiento de aguas. Por ejemplo, chicos, ya una depresión es un desnivel así, cóncavo. Entonces, si están en la zona de la llanura costera, ¿qué va a pasar en este afloramiento cóncavo? Va a haber afloramiento de aguas. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando hay afloramiento de aguas? Esto se evapora y fíjense que en la parte de la base de esta depresión, ¿qué sucede? Pues va a haber sedimentación. Por ejemplo, acá encontramos lo que se conoce como cloruro de sodio o fosfatos también encontramos, ¿no? Profesora, ¿es sal? Sí. Si tú en esta depresión encuentras acá sal, 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 en su mayoría, hasta sal sale por acá, ya por acá, en su mayoría, ¿qué sucede? Que esta depresión va a adoptar un nombre, se le va a conocer como salinas, ¿ya? Se le conoce como salinas. Ahora, ¿qué sucede cuando en esta depresión, por ejemplo, ya vamos a ver que hay mucho afloramiento de aguas, ¿no? Acá, y se empoza, ¿no? Ah, profesora, ha formado una laguna. Claro, puede ser una laguna, puede ser un humedal, puede ser un pantano, puede ser en este caso pues una albúfera, dependiendo del tipo de agua, dependiendo también acá, en este caso, de la extensión y la profundidad. Entonces, ¿y qué va a pasar? Generalmente en algunas depresiones crece vegetación, ¿no? Alrededor, por haber presencia de agua, se forma un ecosistema distinto. Entonces ya no se va a llamar salinas, ¿no? Ahí, por el tipo de afloramiento de las aguas, esto cambia de nombre. Pero cuando tú veas salinas, quiere decir que en esta depresión hay presencia de sal que también es tratada, esa sal, para el consumo humano. ¿Cuál es la depresión más importante que tiene el Perú? Acá tenemos la depresión de Bayóvar, 37 metros bajo el nivel del mar. Ya, vamos a poner el gráfico también. Ahí está la depresión de Otuma en Ica. Fíjense el desnivel que se produce. Acá les han hecho un gráfico también para ver esto, el nivel que se da, este hundimiento a nivel del mar, ¿no? Es la referencia. El cerro Salinas de Huacho, que está en la zona de Lima, 12 metros bajo el nivel del mar. ¿Ya? Estas son las depresiones. Todo esto está en la llanura costera. Las dunas, jóvenes, a ver,
¿Estamos o no estamos en el salón? A ver, las dunas se forman por agradación o degradación. A ver, las dunas, por agradación o Agradación. degradación. Agradación, Gradas. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de erosión? A ver, ¿qué tipo de erosión es las dunas? Mira, dice, ¿ah? Son montículos, inestables. Eólica. Eólica, perfecto. Destacan los tipos de Barján, Media Luna, Iztapurpur, Embirú. Estamos hablando, es la duna, una de las dunas más altas que tenemos en la zona de La Libertad. Dunas de desiertos de Sechura, en el desierto de Ica se tienen estas conocidas como Media Luna o Barján. Erosión eólica, esto estamos hablando por agradación, ¿ya? Estamos hablando por agradación, como lo dijeron ustedes. A ver, chicos, miren, nuestras dunas tienen esta forma de media luna o barján. Es esta, así, como lo estamos viendo acá, como media luna o barján, ¿ya? ¿Cuánto llegan a medir estas dunas? Estas dunas llegan a medir 20 metros de altura, ¿no? Es por eso que tienden a practicar, esto lo están haciendo también en la zona norte, en la zona sur, en el caso de Ica, donde se tiran de las zonas más altas de las dunas a las partes más bajas. Nuestras dunas son imponentes, ¿no? Por la altura, sobre todo, que han generado estos depósitos eólicos a lo largo del tiempo, ¿no? Increíble, ¿no? Y las estribaciones andinas que tenemos en nuestra llanura, conocida también en este caso como los famosos cerritos, ¿no? Cadena de montañas de poca elevación, ¿ya? Que encontramos en estas llanuras costeras que son no son otra cosa que estos cerritos que tú ves, ¿ya? El caso del Morro Solar, el caso del Cerro San Cristóbal, por ejemplo, no son otra cosa que elevaciones batolíticas. Ustedes saben que los batolíticos son emersiones magmáticas internas, plutónicas, pero que han emergido y finalmente han formado esta especie de cerritos, ¿no? A los que nosotros los denominamos como estribaciones andinas o contrafuertes andinos también, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí el que representa Lima, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, Morro Solar. Si tú estás en la parte de Lima, Lima no es una zona llana totalmente, ¿no? Hay esta presencia de estribaciones continuas siempre, ¿no? Ahora, otra cosa, porque no es un relieve, ojo con esto, por favor, ¿ya? Relieve no es una loma, ojo. Profesora, pero la han puesto ahí como las lomas de la Chay, Paraíso, Solú, como en Lima. Sí, fíjate que las lomas se generan cada estación de invierno, ¿no? Mire, quiere decir que estos cerritos que tú ves acá, estas estribaciones, se han cubierto de vegetación, o sea, aparece flora, y si aparece flora, acarrea fauna. Entonces se genera una zona, ¿no? Una zona de conservación de vida, de biodiversidad. Entonces, las lomas se forman en las laderas occidentales en estación invernal. Las lomas no son relieves. Profesor, entonces, ¿qué son? Son ecosistemas. Ecosistemas que se dan a cierta estación, esto sobre todo en el invierno, ¿ya? Producto de las continuas lloviznas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que estos cerritos captan la neblina, ¿no? Al captar la neblina, ¿no? Las neblinas tienden a enfriarse y al generar enfriarse generan la caída de garúas y lloviznas, lo que nosotros conocemos como estas lluvias menudas. Si esto va continuo en esta zona de estas estribaciones, ¿qué va a pasar con el tiempo? Que en estas estribaciones se está generando la presencia de ¿qué? La presencia de vegetación. ¿Tú te imaginas que en una zona desértica, así, desierto como tú ves, de pronto cambie el ecosistema, ¿no? Fíjate acá, tú podemos verlo también, estos cerritos pelados que no hay nada, solo tierra, piedra, ¿no? Comiencen a cubrirse de vegetación. ¿Tú te imaginas verde, verde, verde por todos lados, pero esto solo en invierno? Eso pasa en la costa centro-sur de nuestro país y esto se conoce como lomas.
Las lomas son ecosistemas porque desaparecen luego. Solamente duran en la estación invernal. Aparecen acá y todo el invierno vamos a tener la presencia de lomas. Si alguien conoce el centro de Lima, está por el Rímac, en este caso Amancaes, por ejemplo, ¿no? Pero eso era un cerrito por ahí, cerca de la ciudad, el distrito del Rímac, sí, Amancaes, justamente donde se ha sentado esa población, ¿qué ha hecho? Ha depredado todas las lomas de Amancaes. Justamente en esas lomas, en la época de invierno, ¿no? En esa zona aparecían las lomas, perdón, y aparecía la famosa flor de Amancaes. Por eso el nombre, ¿no? Pero ¿qué ha hecho la población hoy en día, ¿no? Somos depredadores y ha generado que finalmente desaparezcan las lomas, y es por eso que Lima se vuelve más desértica siempre, ¿no? Y la vegetación pues ya no aparezca, ¿no? Y si tú vives por esos cerritos, por ejemplo, en la época de invierno, vas a ver que cuando hay garúas constantes, por ahí te sale pues plantitas alrededor, verdecitos, florecitas, es porque en esa zona existió las lomas, ¿no? Y así en muchos lugares también, ¿no? En la zona de Villa María del Triunfo, por ejemplo, también se genera la formación de lomas en el caso de Lima. Muy bien, chicos, ¿qué es esto? Estamos hablando de la cordillera de la costa, ¿ya? Y esta cordillera de la costa se forma cadena de montañas de forma discontinua en la región. Fíjense que esta cordillera costera, vamos a poner ¿ya? Esta acá, esta, esta diapositiva, donde vamos a ubicar esta cordillera costanera en la zona sur de nuestro país, ¿no? El día que tú, por ejemplo, para que te des cuenta de algo, ¿no? No sé si ustedes han viajado de la zona central o te vas al norte del país, ¿ya? Los que viajan al norte por tierra, ojo, que tú cuando te vas por bus, el trayecto es así, lineal, no te molesta nadie, ¿no? Vas directo, ¿no? Entonces, duermes tranquilo. En cambio, si te vas al sur, por ejemplo, te vas a ir a Tacna o Arequipa, en la zona sur sales por la Panamericana Sur y te vas en zona, en este caso, a llegar a tu destino y te vas a topar con la cordillera costanera. La carretera no es lineal, la carretera vas a subir, vas a bajar, vas a subir, la curva del diablo, la curva de la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué acontece eso? Por la presencia de la cordillera costanera. Esta cordillera costanera se va hasta la zona central de Chile. Ahí ya tiene otro nombre, ¿no? Cordillera costanera, en este caso, pues, de Chile. ¿Dónde estamos? Acá, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar a lo largo de todo el litoral? ¿Ya? Esta cordillera costanera, ¿no? Es emergente en la zona sur, pero profesora, ¿existió a lo largo de la zona central y norte? Sí, solo que la cordillera de la costa nuestra, en este sector centro y norte, se hundió. Es por eso que encontramos la presencia de muchas islas a lo largo de este sector centro-sur, centro-norte, perdón, ¿no? Y una evidencia muy importante de la existencia de la cordillera de la costa es en el sector norte, ¿no? Donde quedó la evidencia del macizo Illescas, la silla de Paita, ¿no? Y los cerros de Ametape, que son parte de esta cordillera de la costa. ¿Ya? Entonces, es una cordillera importante que se destaca y que no sobrepasa, no llega ni siquiera a los 3.000 metros, ¿no? 2.900, 2.800, sobre todo en la zona sur del país. No es como la gran cordillera de los Andes imponente, ¿no? Tenemos elevaciones de más de 5.000. Esto no llega a los 3.000, ¿ya? Entonces, esto en la zona sur del país. Ahora nos vamos a la región andina, ¿ya? A la región andina. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Si no, para seguir. Vamos a la región andina, tenemos la región amazónica también. Yo sé que esta semana es semana de poder recordar nombres, sobre todo es muy importante, ¿ya? Bueno, ¿quién determina los relieves en la región andina? La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es el elemento importante, el elemento geomorfológico que va a generar la existencia de una gran variedad de relieves en nuestro territorio. ¿Qué sería de la sierra peruana? No existiría la sierra peruana, ¿ya? Si es que simplemente no tendríamos la cordillera de los Andes, que es un gran elemento geográfico que va a generar una gran diversidad también, no solo de relieves, sino de climas
Formación de flora, fauna, uy, un sinfín de cosas, importantísimo. Entonces, gracias a la cordillera tenemos nevadas, mesetas, altiplanicies, volcanes, lagunas, valles interandinos, quebradas, cañones y entre otros. Y tenemos, por ejemplo, jóvenes, lo que sí vamos a ver es lo siguiente. Las cordilleras en sus sectores. ¿Qué es lo que tienes que recordar para la evaluación? Es lo siguiente. Por ejemplo, tienes ahí, ¿qué sectores? Todo lo que tú ves de rojito, todo lo que tú ves de rojo corresponde a la región andina. Todo lo que ves de verde corresponde a la región amazónica. O sea, la cordillera también está para el sector amazónico. ¿Cuál es la diferencia? En el sector andino, esta cadena de montañas, la cordillera está cubierta de hielo, de nieve. En cambio, en la región amazónica, por eso el verde, está cubierto estas montañas de vegetación, ¿no? Ahora, en el caso de la región andina, ¿cuáles son las cordilleras que tienes que recordar? Una de ellas es la cordillera occidental. Fíjate que en este sector acabamos de verlo, toda la costa peruana, ¿te acuerdas? ¿No? La llanura costera, la cadena, acá estamos hablando de la zona de la cordillera, la cadena, sobre todo en este caso costanera, ¿no? En este sector. ¿No? Encontramos valles, por ejemplo, la nacida de los valles está de los ríos, para formar los ríos, los valles costeños, está en la cordillera occidental, en todo este sector, ¿no? Muy bien, ahora, cordillera occidental tiene tres sectores, norte, centro y sur, ¿ya? Norte, centro, sur. O sea, te van a mencionar cordillera occidental, norte, cordillera occidental, sur, cordillera occidental, en este caso, centro también. Ahora, y tenemos dos nudos importantes. Miren estos nudos para generar esa sectorización del norte, centro y sur. El nudo de Pasco, ¿ya? Y el nudo de Vilcanota, ¿ya? Nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. ¿Listo? Muy bien. Esa es la primera. Cordillera Occidental tiene tres sectores, norte, centro y sur. Y está todo lo que está de rojito en primero, donde está B, C, D, cadena de conos volcánicos, todo eso es la cordillera occidental, ¿ya? Ahora, viene el segundo, viene la cordillera oriental. Uno diría, profesora, esta es la selva. No, la cordillera oriental es la que está en el centro, ¿ya? Es la que está en el centro. Esta es la cordillera oriental. Y la cordillera oriental también tiene estos sectores. Cordillera oriental central, que está en la zona del centro, y la cordillera oriental de los Andes del Sur, que está ya con frontera con Bolivia, que es una cadena pequeña, acá, esta cadena pequeña, acá en este sector. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cada una de estas cordilleras, luego vemos la de la selva, que es solamente la cordillera subandina, todo lo que está de verde, ¿ya? La cordillera, en este caso, subandina. Vamos a ver entonces acá, chicos, ya esta parte también tendría que estar con verdecito, porque esto también corresponde a la zona, en este caso, amazónica. Pero no olvidemos ya estos tres sectores de la cordillera oriental, que corresponde a la zona central y la zona de los Andes del sur. Vamos a ver, cada uno tiene su mapita, ¿ya? Quería hacer un resumen ahí para que ustedes vean. Vamos acá, fíjense, entonces vamos nuevamente. Cordillera Occidental, todo lo que está de negrito, fíjense. Norte, centro, sur. Nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. ¿Cuál es la elevación más importante de la cordillera occidental y dónde se encuentra? Norte, centro, sur. Estamos hablando de la cordillera Blanca, estamos hablando de la elevación correspondiente al Huascarán, la letra A, acá, ¿no? Esto está en Ancash, estamos hablando de 6.746 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ahora, también hablamos, ya mencionamos, por ejemplo, entre Lima, Ancash y Huánuco, ¿ya? La segunda elevación más importante de la cordillera occidental.
también está en el sector norte. Cordillera de Waiwash. Encontramos al famoso Yerupajá, ¿ya? Al Yerupajá, y está con la letra B. Fíjense que es la cordillera, sobre todo, de Waiwash. ¿Dónde está el Huascarán? Cordillera Blanca. ¿Dónde está el Yerupajá? Cordillera de Waiwash. ¿Listo? Ahora, vamos a este sector C y D, que corresponde, estamos hablando en la cordillera occidental central, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a la Viuda, ¿ya? La letra C, la elevación más importante, el Rajuntay, ¿ya? Tenemos ahí en la letra D, ¿no? La cordillera, estamos hablando de los Andes, en la cordillera central, tenemos al Cotoní. Bueno, al Cotoní es el nevado más alto de este sector, ¿ya? Es el nevado más alto de este sector, sobre todo de la cordillera central. ¿Ya? Entonces, acá nosotros podemos ubicar estas cordilleras más importantes. ¿Qué ha venido más en evaluación, jóvenes? No olvidemos, la primera elevación está en Ancash, Huascarán, Cordillera Blanca. Segunda elevación más importante, entre Lima, Ancash y Huánuco, está la cordillera de Waiwash. La segunda elevación más importante, cordillera occidental norte, es el Yerupajá, en la cordillera de Waiwash. En los Andes centrales, la Viuda, la cordillera central. Encontramos en la Viuda el Rajuntay y en la cordillera central el Cotoní. Ahora, vamos al sur. Ahí tenemos la cadena de conos volcánicos. Profesora, ¿la cadena de conos volcánicos esa parte? No. Forma parte de la cordillera occidental, entre la zona centro y sur del país. Quiere decir que abarca un sinfín de volcanes. ¿Saben cuánto? Más de casi 400 volcanes, imagínense. Y la ubicación entre la placa sudamericana y la placa de Nazca justamente ha hecho que se forme esta zona importante conocida como conos volcánicos. Ampato, Chila, la cordillera de Ampato, la cordillera de Chila, la cordillera de Volcánica y la cordillera de Barroso. Vamos a destacar al volcán de Coropuna, ya el más alto del Perú, y el volcán de Sabancaya, también en esta zona de cadena de volcanes. Muy bien, ahora pasamos, fíjense, ahí está la cordillera oriental, ya la cordillera oriental. Vamos a destacar en esta cordillera oriental dos letras importantes. Sobre todo este sector es conocido como el sector central, ¿ya? Este sector central. Dos cordilleras que tienes que recordar. La E, que es la de Vilcabamba, y la F, que es la de Vilcanota, ¿no? Y la G, que esto ya es más, sobre todo, esta es la zona central, pero la G vendría a ser la zona oriental sur, ¿ya? La zona oriental sur. Pero E y F, por ejemplo, la E, estamos hablando acá, la cordillera de Vilcabamba, la F, cordillera de Vilcanota. Ahora, entre E y F, Vilcabamba y Vilcanota, ¿dónde encontramos la elevación más importante, el Apu Mayor del Cusco, lo denomina, es el Ausangate. En la cordillera de Vilcanota encontramos al Ausangate. ¿Qué letra es? La F. Acá está el Ausangate. Esto es entre la zona, sobre todo ubicado, ya tenemos ahí entre lo que es la zona de Cusco. Y la E, por ejemplo, la cordillera de Vilcabamba, ¿no? Está entre lo que es Cusco y Junín, ¿ya? Cusco y Junín. Entonces, ¿cómo se llaman estas dos cordilleras? ¿Dónde están estas dos cordilleras? Vilcabamba y Vilcanota. Están ubicados en la cordillera oriental de los Andes del centro. O sea, están en la zona central, pero de la cordillera oriental. Y la G, ya, esto es ya la cordillera de Carabaya, y ahí encontramos pues al famoso Alguin Capac, ¿ya? El Alguin Capac, uno de los más hermosos del mundo, considerados pues este nevado importante. ¿Y dónde se encuentra el G, profesora? Cordillera Oriental de los Andes del Sur. Acá está, esto es. Y la Cordillera Oriental de los Andes del Centro vendrían a ser Vilcabamba y Vilcanota, ¿ya? En este sector. Muy bien, y pasamos, ahora sí, una vez que hemos definido ya lo que vendría a ser las cordilleras,
a los tipos de relieve. Valles interandinos, mesetas y también tenemos la formación de cañones. Bueno, ¿dónde se forman los valles interandinos? Están entre la cordillera occidental y oriental, ¿no? Son zonas aluviales, ricos, suelos fértiles y se encuentra la mayor concentración de la población andina en este sector, ¿no? Santiago de Chuco, Callejón de Huaylas, Mantaro, Urubamba, Chilca, por ejemplo. Miren, chicos, miren esto, ¿ya? A ver, vamos a ver. Acá está, a ver, acá está. Miren esto de acá, vamos a borrar todo y vamos a poner esto. Por ejemplo, acá, ya, en este sector, fíjense, donde estaba la letra A, en esta zona, Cordillera Blanca. Frente a la Cordillera Blanca está la Cordillera Negra, ¿no? Acá muy al sur está el nudo de Pasco. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ponerlo con otro, en este caso con otro color para destacarlo. Esta es la Cordillera Blanca, ¿ya? Y esta es la, frente a la blanca está la negra, ¿ya? ¿Qué significa? Que entre la blanca y la negra, fíjense, hay un hilo, acá tenemos un hilo azul que sale, ¿no? Fíjense quién nace entre estos dos sistemas de cordilleras, la blanca y la negra, están haciendo el río Santa. ¿Y saben lo que está formando acá? Un valle, en este caso interandino. ¿Cómo se llama este valle interandino? Parece que está en un cajón, ¿no? Por eso el nombre, y está en Ancash. Se conoce como el Callejón de Huaylas, por ejemplo, un valle interandino. O también tenemos del nudo de Pascua hacia el sur, fíjense quién están haciendo. Oh, el río Mantaro, que está formando el gran valle conocido en la zona interandina como el famoso Valle del Mantaro. ¿Ya? No olvidemos esa partecita sobre todo. Entonces, ahí tenemos Santiago de Chuco, Callejón de Huaylas, el Urubamba, esto está en Cusco, por ejemplo. Tenemos Chili en Arequipa, esto en el Valle del Colca. Fíjense cómo son los valles interandinos. Los valles interandinos son amplios, no largos, pero amplios. Miren lo amplios que son. Justamente gracias a eso, por la productividad, han hecho que la mayoría de la población andina se asiente en esta zona. ¿Ya? Las mesetas, dice, estos se observan bofedales, lagunas, gramíneas, camélidos y ovinos. Miren, las mesetas son también conocidas como altiplanicies, se ubican a zonas entre los 4.000 y 4.600, ¿no? En algunos casos podemos ubicar mesetas a partir de los 3.800. Su origen fluvial, glacial, volcánico, tectónico, es como que tú subas a la cordillera. Tú dices, profesora, yo voy a subir a la cordillera y voy a encontrar precipicios, acantilados. No. Subes a la cordillera y de pronto encuentras una gran pampa. Fíjate esta pampa. ¡Oh, terrible! Una pampa. Increíble. En una zona de altura, 4.000, encuentras una pampa. Esto es una meseta. Ahora, para que tú digas que esto es una meseta y estás en una zona altoandina, ¿qué crece? Vegetación pequeña. Por ejemplo, ahí destaca Ichu, ¿no? Pajonales, pastizales. O también bofedales. ¿A qué se refiere con bofedales? Pequeñas lagunas que se forman, ya sea por infiltración de agua o por las lluvias, ¿no? Que vas a encontrar ahí, como lagunas pequeñitas, los bofedales, ¿ya? Y también presencia de lagunas mucho más de gran extensión también, ¿no? ¿Y la población se asienta en las mesetas? Sí, se asienta en las mesetas y ahí pues genera la crianza de estas especies, que en el caso de los camélidos, ¿no? O ovinos también, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? La meseta más extensa que tiene nuestro país. Hablamos de, sobre todo, Collao. Acá está. ¿Dónde se ubica el Collao? Esto está en Puno, ¿no? Parinacocha, San Ayacucho, Pampa Galeras en Ayacucho, Castro Virreina, esto está en Huancavelica y Bombón en la zona de Junín Pasco, ¿ya? Y cañones, son gargantas profundas, ya lo vimos, ¿no? Profesor, acá está el cañón de Colca, así es, erosión, eso se da por degradación, esto por la parte erosiva de los ríos, ¿no? Esto, y muchos de estos cañones son aprovechados para construir las centrales hidroeléctricas, ¿no? Y por ejemplo,
¿ya? Vamos a recordar un poquito. Acabamos de ver esto, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas? A ver, vamos a ver. Miren, acá han venido muchas preguntas acerca de esto, por eso lo refuerzo un poco. ¿Te acuerdas qué río era este? A ver, entre la Cordillera Blanca, a ver, alguien que se acuerda, entre la Cordillera Negra, ¿no? Nacía un río, el famoso Callejón de Huaylas, ¿no? A ver, ¿qué río era? A ver, ¿se acuerdan, chicos? A ver, ¿qué río era? Formaba el famoso Callejón de Huaylas. A ver, ¿nadie? ¿No te acuerdas? A ver, acabo de decirlo. Cordillera Blanca, Cordillera Negra. Ah, muy bien. Crisóstomo, te pasaste. El río Santa. Y mira, el río Santa corta, mira, ¿qué cosa está cortando? Está cortando la Cordillera Negra. ¿Y saben lo que está formando acá? El famoso cañón del Pato. ¿Ya? Y muy cerca de ahí está la famosa central hidroeléctrica del Pato también, ¿no? En este caso muy conocida en este sector, ¿ya? Profesora, entonces quiere decir que para que se formen los cañones, los ríos erosionan los sistemas de cordilleras, así es, forman y erosionan el sistema, se forman a través del sistema de erosión de las cordilleras, ¿ya? Está el cañón de Cotahuasi, Colca, Infiernillo, del Pato, por ejemplo. Y las quebradas, que también son relieves que vamos a encontrar en la región andina. Hendiduras, miren estas hendiduras estrechas, alargadas en las montañas. Hay quebradas altas, quebradas bajas. Por ejemplo, en estas quebradas altas se da el naciente de los ríos. Por ejemplo, tenemos la quebrada de Apacheta, que da el origen al río Amazonas, ¿no? En la zona de Arequipa. Cargua Santa, quebradas bajas, Guaycoloro, Chucumayo, por ejemplo, donde se producen deslizamientos producto, acá se activan las quebradas y generan la caída de huaicos, por ejemplo, ¿no? En las partes más bajas. Y los pasos o abras que se dan por erosión glaciar, por degradación, si te acuerdas, ¿ya? En la parte más baja de las cordilleras facilitan la comunicación entre uno y el otro lado de la cordillera. Y tenemos en la foto la presencia del Abra de Porcuya, por ejemplo, ¿no? Que conecta Olmos y Jaén. Tenemos Anticona, esta es carretera, ¿ya? Lima-Loroya, en cambio Ticlio es la vía férrea, Lima-Loroya, Chimboya, Cusco-Puno, ¿ya? Es uno de los más altos que tenemos, 5.150 metros sobre el nivel del mar, crucero alto, une Arequipa y Juliaca. Muy bien, chicos, hasta acá sería la región andina y vamos a la última región, esto referida a los relieves de la selva peruana. ¿Dónde está ubicado estos relieves? En el flanco oriental de los Andes. Estamos hablando entre los valles del río Marañón, a la vertiente, también hay una conexión a la vertiente del Pacífico, ¿no? A través del río Marañón. Bueno, dos sectores, la selva alta y la selva baja. ¿Ya? Va de 3.000 a 400 metros la selva alta y 400 a 800 metros la selva baja. Si nosotros podemos observar, ¿ya? Si nosotros podemos observar el gráfico, ¿qué cosa es la selva alta? Zona de montañas. ¿Qué cosa es la selva baja? Zona de llanuras, donde se forman estos ríos. ¿Qué forman? Meandros, por ejemplo. Vamos a ver, ¿ya? La selva alta va de 3.000 a 400. Fíjense, la ceja de selva y los valles amplios entre los 800 y 400 metros sobre el nivel del mar. En cambio, la ceja de selva está entre los 3.000 y 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, vamos a encontrar superficies montañosas, fíjense ahí, montañas, ¿no? Cubiertas de vegetación. Hablamos de laderas muy inclinadas, valles estrechos y se producen deslizamientos y aluviones en la ceja de selva. En cambio, en la zona de los valles amplios, ya, esto es propiamente la selva alta, ¿no? Bueno, hasta de los 800 a los 400, esta es la parte, en este caso, más baja, ¿no? Valles que amplían, son más amplios, fíjense ahí, asentamientos humanos, ¿no? Y encontrar, en estas zonas, encontramos numerosas quebradas. Bueno, ¿cuáles son las principales
cordilleras, sobre todo de este sector. Hablamos de la cordillera oriental y la cordillera subandina. Miren, chicos, otra vez nos vamos al gráfico, pero esta vez vamos a tomar como referencia, acá está, ¿ya? Y hay que destacar esto sobre todo, voy a ponerlo de verdecito. Todo este sector correspondería, todo lo que está de verdecito correspondería a la zona de la selva amazónica, ¿no? Donde vamos a encontrar dos cordilleras importantes. La primera es este sector, la cordillera oriental, la que ya ubicamos en la zona andina también, esta es la que está en el centro, la cordillera oriental, y la cordillera subandina, es la que está más al oriente, ¿no? La que está más al oriente. Entonces, es por eso que hay regiones, si tú ves, si nos vamos a Cusco, Cusco específicamente no es sierra. Si alguien ha viajado allá a Machu Picchu, ¿no? Vamos a ver que la región, en este caso cusqueña, si nos vamos a Machu Picchu, pues es ceja de selva, ¿no? Y vamos a ver que las montañas están cubiertas de vegetación. Por ejemplo, si tú vas a Ayacucho no es exclusivamente una región andina, también tiene región amazónica, la zona del BRAE, por ejemplo, ¿no? Entonces, en diferentes regiones, Junín también en ese aspecto. Entonces, vamos a encontrar sobre todo estas montañas cubiertas de vegetación y no olvidemos que estas dos cordilleras, las más importantes, oriental y subandina, son las que van a determinar la presencia de pongos. Ojo, yo pregunté dónde se ubican los pongos y por ahí me dijeron selva baja. No, los pongos se ubican en la selva sobre todo alta, ¿ya? ¿Qué son los pongos? Son parecidos, miren, vamos a poder sobre todo distinguir esto, ¿ya? A ver, esto no me funciona, ¿qué está pasando? Quiero cambiar de color, no me permite para poder continuar. A ver, dejo de presentar entonces. Un ratito, chicos. Parece que se ha descuajelingado. A ver, vamos a ver. Ahora sí creo. ¿Ya? Por ejemplo, tú tienes una cordillera, así, un sistema de cordillera, ¿ya? Viene el río y corta esta cordillera. Pero miren cómo lo corta, así, profundo. Tanto así que el río ya lo vas a ver abajo. Este es el río. Por eso le dicen garganta profunda, ¿ya? Esto es un cañón, ¿ya? Esto es un cañón, por ejemplo. Un pongo es cuando también, ¿no? Tienes acá, ¿ya? Cordillera, ¿ya? Cordillera, y el río viene y erosiona la cordillera, la corta, pero así, miren así, ya no con garganta profunda, sino que el río, como tiene mucho caudal, corta esta cordillera, ¿ya? Y forma y erosiona esta cordillera, pero el río tiene a generar la presencia de su caudal siempre, ya no hace estas profundidades, ya no, no simplemente que este río corta este sistema de cordilleras y finalmente está formando, esto es lo que se conoce como un pongo, ¿ya? Esto es un pongo. Ahora, por ejemplo, entre el nudo de Pasco, ¿ya? Entre el nudo de Pasco, nace un río conocido como el Marañón. Y fíjense que este Marañón va a ser este río que alimenta las aguas posteriormente del río Amazonas. Y cuando está recorriendo el río Marañón, va a cortar dos cordilleras, miren, ¡puf! Las corta, ¿ya? Va a cortar estas dos cordilleras, la cordillera oriental y la cordillera subandina. Ahora, si este río, que es el Marañón, está cortando estas dos cordilleras y es la selva peruana, ¿qué está formando? ¿Un cañón o un pongo? Está formando un pongo, porque estamos en la zona amazónica, ¿ya? Estamos que este Marañón tiene amplio caudal, fíjense, tiene amplio caudal y corta dos sistemas de cordillera.
Entonces, ¿qué pongo se está formando el río Marañón? El pongo de Rentema y el pongo de Manseriche. Rentema y Manseriche, ¿ya? Y así, diferentes ríos están cortando el sistema de cordilleras en la Amazonía y formando lo que son pongos. Imagínate el río Amazonas, ¿no? Para que uno pueda también, sobre todo en este caso, distinguir esto. Imagínate que el río Amazonas corte, sobre todo, corte una cordillera, ¿no? Todo ese caudal que tiene el Amazonas corte una cordillera. Eso es un pongo, cuando lo corta, simplemente, ¿no? Por ejemplo, la cordillera oriental, acá, por ejemplo, principales cordilleras de la selva alta, ya tenemos ahí la cordillera oriental y la cordillera subandina, ¿no? Por ejemplo, el pongo de Rentema, pongo de Manseriche, ¿no? El pongo de Mantaro, ¿no? El pongo de Aguirre, ¿no? El pongo de Mainique, ¿no? ¿Y qué están cortando? Cordilleras, cordilleras, cordilleras. Y también tenemos la formación del Boquerón del Padre Abad, esto en la Cordillera Azul, ¿no? En la zona de Ucayali. Un boquerón ya es más, tiende a ser más como un poco más alargado, estrecho, pero profundo. También ya se está generando una profundidad. Por eso la denominación de boquerón. En cambio, acá, un pongo, ya, tú puedes navegar por un pongo, mira. Tú puedes generar la navegación por un pongo. Por un cañón no vas a navegar, pues, ¿no? En la zona andina es mucho más profundo. En cambio, no, simplemente este río ha cortado la cordillera, pero incluso se puede navegar. Solo hay que tener cuidado con estos remolinos que acontecen en esta zona. Miren, yo pregunté acerca de los valles longitudinales, ¿dónde se ubican? Costa, sierra y selva. La mayoría me puso costa, otros me pusieron selva, otros pusieron... Por ahí alguien me dijo la respuesta correcta. Y no olvidemos que los valles longitudinales, ¿ya? Son de la selva alta, son valles no tan amplios, estrechos, pero anda a ver lo largo que son y lo altamente productivos de sus, sobre todo de sus suelos. Jaén, Bagua, Guayaga, Tingomaría, Chanchamayo, Satipo, La Convención, en la zona, en este caso de Cusco, Uxapampa, Posuso, Tambopata, todos ellos dentro de la selva alta como valles longitudinales. Y por último, la selva baja. ¿La selva baja qué es? La selva baja es un plano, chicos, es una llanura, ¿ya? Es una zona de llano de 400 a 80 metros sobre el nivel del mar, conformada por una gran llanura de relieve suave y ondulado. ¿Hay una densa vegetación en esta zona? Sí. Pero ¿qué sucede? Se pueden distinguir diferentes formas de relieve. Es verdad. En la selva baja ya no hay valles. Ojo, la selva baja es algo así, miren, ¿ya? Es algo así, es una zona de llano, llanura. Y en esta llanura, miren lo que se forman estos ríos caudalosos que están formando meandros. Meandros donde se forman cochas o tipichcas, donde se rompen, ¿no? Estos sistemas meándricos y están formando estas lagunas en forma de herraduras conocidas como cochas o tipichcas. ¿Qué sucede? ¿Todo esto está cubierto de vegetación, profesora, en la zona del llano? Sí. Estos ríos han acarreado sedimentación a lo largo de mucho tiempo y han generado depositación y han formado estas terrazas. Miren, no son otra cosa que terrazas aluviales. Y justamente estas terrazas aluviales son los relieves que existen en la selva baja, ¿ya? Y vamos a, por ejemplo, a distinguir la zona de los altos, que están alejados de los cauces de los ríos. ¿Por qué? Porque cuando hay época de lluvia, estos ríos tienden a inundar incluso a las restingas. Todo esto se inunda, todo esto se inunda. Entonces, ¿qué hace la población nativa de la zona? Busca zonas alejadas del cauce de los ríos para el establecimiento de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en estos altos que se ubican, están ubicándose, por ejemplo, en las ciudades de Pucallpa, las ciudades de Yurimaguas, las ciudades de Puerto Maldonado, ¿no? Iquitos, por ejemplo, ¿no? Están ubicados en este sector conocido como altos. Bajo los altos están las restingas, bajo las restingas están los barrizales. En esta zona puede ser aprovechada, sí, para una agricultura estacional. No puede sembrar todo el año. ¿Por qué? Porque todo esto se inunda, pues. Todo el año no puedes sembrar. ¿Dónde puedes sembrar todo el año? Acá en los altos, ¿no? Árboles frutales, por ejemplo, acá puedes sembrar, pero en estas restingas, barrizales,
en estas zonas bajas no puedes sembrar, solamente cuando los ríos vuelven a su cauce y no hay, pues, temporal de inundación, nada que ver. Tienes por ahí, por ejemplo, la zona de las playas, esto se forma por sedimentos, depósitos, en este caso que hacen los ríos, las tahuampas, acá tú no puedes sembrar en tahuampas porque las tahuampas siempre están inundadas, ¿no? Y como están inundadas, crece vegetación típica acá, por ejemplo, las palmeras se llenan de palmeras, acá palmeras, 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 esto se conoce como aguaje, y estas tahuampas cambian de nombre. El poblador mismo le cambia de nombre, se conoce como aguajales, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿dónde más no puedes sembrar? En las tahuampas, no puedes sembrar en los bajiales que son depresiones prácticamente ubicadas en esta zona de llanos entre restingas y barriales, puedes encontrar bajiales, que son depresiones que se llenan de agua o en este caso de lodo por inundaciones o por lluvias también. Entonces, vamos al gráfico oficial. ¿Qué sucede? Miren, los altos, suelos de fertilidad, en este caso pobre, pero dedicados principalmente a la actividad pecuaria, ¿no? Acá se establece, por ejemplo, el asentamiento de la población, ¿ya? Tienes ahí las restingas para sembrar yuca, arroz, pero este es estacional nada más, ¿ya? Y fíjense que acá esta línea, donde está la línea celeste, es donde se genera, pues, que se genera la creciente de los ríos cuando inundan todo el sector en la selva, sobre todo baja, ¿ya? Tienes los barrizales, y esto es exclusivamente para sembrar arroz, ¿ya? Las playas, frijol, por ejemplo, maní, repollo, zapallo, ¿no? Y todos estos relieves se utilizan para el sembrío estacional. Y viene la época de estiaje, fíjense que las tahuampas siempre están húmedas en este sector, ¿ya? Es un gráfico que han querido establecer para ustedes, para que tengan una orientación de lo que vendría a ser estas zonas de relieve de la selva baja. Por ejemplo, ahí tienes los filos. Profesora, ¿qué son los filos? Son cerritos, pues propios que ubicamos en la zona de la selva baja. Uno puede decir, profesora, todo es llano, no, algo así, todo es llano y no se ubican cerros, y hay. No llegan más de los 100 metros, en este caso, de altura. Los altos, que son las ciudades propiamente dichas, alejados, ¿no?, de las inundaciones. Las restingas, ¿ya? Estas restingas sirven para el sembrío, los meandros que se generan estas sinuosidades y forman las cochas o tipichcas, acá, ¿ya? Las playas, que son utilizados como centros de recreación o también de cultivo. Las tahuampas, fíjense que siempre están inundadas. Los barriales, ¿no?, para el sembrío de arroz utilizado, y la cordillera de Contamana. Profesora, ¿qué significa esto de la cordillera? ¿Hay cordillera sobre todo en la zona de la selva? Sí, hay cordillera. Y miren, esta este sector, ¿ya? Esto sale, acá vamos a ponerlo de rojito para que se vea. Esto sale de la cordillera subandina, es una cordillera que se va al sector de Brasil, así, de forma transversal, ¿no? Cordillera de San Francisco, también se le conoce Contamana, ¿ya? No sobrepasa los 800 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Esto es de forma transversal y está entre lo que es Loreto y Ucayali. No olvidemos que la selva baja también tiene cordillera, no olvidemos, y se conoce como lo que es la cordillera de Contamana. Bueno, he tratado de abarcar todo, chicos, todo lo que vendría a ser las preguntas. Si me has escuchado la clase, vas a poder responder las preguntas de esta semana, ¿ya? Estas son las claves. Voy a pasar rapidito a lo que es educación cívica para completar esta semana correspondiente a la semana número 5. ¿Alguna pregunta que tengan? Escríbanme en el chat, por favor. Con respecto a la semana 5, no olvides lo que tienes que estudiar y repasar acerca de la semana 5 de geografía, ¿ya? Es la ubicación de los relieves de acuerdo a las regiones, los relieves más importantes que se han destacado, ¿ya? Trata de dibujar tu mapa con las cordilleras, que eso te va a ayudar a que tú retengas mayor información. No memorices tanto,
¿no? Haz mapas conceptuales, grafica, eso te va a ayudar un montón para poder, en este caso, retener información. ¿Se ve el material, chicos? Por favor, díganme sí o no. Sí, profe. Ya, gracias, gracias. Vamos a la semana 5 de educación cívica. En este caso, vamos a ver instituciones, funciones, movimientos sociales, organización de la sociedad civil, ¿no? Vamos a la primera, vamos. Profesora, ¿qué quiere decir esta semana? Miren, primero, que las organizaciones de la sociedad civil, o sea, los ciudadanos nos agrupamos, conformamos organizaciones con un fin, ¿no? Tenemos un fin. Pero estas organizaciones de la sociedad, sobre todo civil, quiere decir de ciudadanos mayores de 18 años, son sin ánimo de lucro, o sea, no buscan lucro, no buscan tener beneficios económicos, ¿ya? Estos se dan a nivel local, nacional o también internacional, ¿no? Entonces, estas organizaciones son con fines altruistas y dirigidas por personas, ¿no? Sin ningún interés, ¿no? Solamente es el ayudar al prójimo, el organizarse adecuadamente. Muy bien, ahí, por ejemplo, tenemos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, es una de ellas, que forma parte de esta organización de la sociedad civil. Esto lo vimos ya. Por ejemplo, acá está Manuela Ramos, Amnistía Internacional, son 82 organizaciones de la sociedad civil. Y también está Proética, ¿ya? Proética. Desde su fundación está conformado por 4 instituciones, por ejemplo, Asociación Civil de Transparencia, de Exportadores, Comisión Andina de Juristas, de Prensa y Sociedad. Más que nada, estas tienen un fin, ¿no? Un objetivo es erradicar, más que nada han tenido el objetivo de erradicar la corrupción en el país, ¿no? Han visto, ¿no? El fenómeno, las causas, ¿no? Asociado más a esta problemática que tiene nuestra sociedad. Son las dos más representativas cuando te hablen de esta organización, de lo que es la organización civil en el país. No te vayan a poner que buscan un beneficio económico y tú pongas pues verdadero, no es así. Son altruistas, no olvides, sin ánimo de lucro, ¿ya? Ahora, dentro de estas organizaciones de la sociedad civil, también tenemos las organizaciones sociales, ¿no? Que pueden ser personas naturales o personas jurídicas, ¿ya? Profesora, esto es la diferencia de personas naturales y jurídicas. Bueno, una persona natural, ¿ya? Por ejemplo, puede ejercer cualquier actividad económica, ¿no? Pues tú como persona natural puedes manejar tu propio negocio, eres responsable de ti mismo. Como persona natural, actúas a título personal, tú como tal, ¿no? Como Juancito, Pepito, María, ¿no? Fernanda, lo que sea. Ahora, en cambio, una persona jurídica, tú no actúas a título personal, sino como una entidad, como una empresa. Y una empresa, una entidad, tiene derechos y obligaciones. Entonces tú te debes a la empresa, tú representas a la empresa, eres una persona jurídica, ¿no? Puedes suscribir contratos, en este caso también, ¿no? Una persona jurídica, para que me entiendan también por ese lado, actúa a través de sus representantes legales, ¿no? No siempre va a estar presente. Va a haber representantes legales que van a, en este caso, pues, van a representar, valga la redundancia, a esta persona, ¿no? Entonces, para que veas que las personas jurídicas son, más que nada, no actúan por sí solos, sino dependen de otro. Y este sentido, de una entidad o una empresa, ¿no? O sea, todo lo que hagas tú como persona jurídica va a tener repercusiones a esa entidad a la que representas. En cambio, cuando eres una persona natural, no. Tú asumes tu responsabilidad por ti mismo, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Entonces, en estas organizaciones sociales, fíjense que forman parte tanto personas naturales como jurídicas, ¿no? Y constituyen también sin fines de lucro. Profesor, entonces yo puedo ser un empresario y puedo formar una organización social y sin fines de lucro, sí, también, ya puedes formar parte de esto, sí, también, ¿no? Entonces está mediante ley o en este caso mediante hecho, ¿no? ¿Qué significa mediante hecho? Quiere decir que está amparado en la realidad,
nuestra. Entonces, ¿qué busca estas organizaciones sociales? A través de su actividad común persiguen la defensa y promoción de sus derechos, eje de su desarrollo individual y colectivo y el de su comunidad. O sea, buscan un factor benéfico para la comunidad, para la sociedad general, tienen un objetivo, un fin establecido, ¿ya? Ahora, profesora, yo quiero formar mi organización social. Bueno, en este caso, pues, está la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la famosa SUNAR, donde te puedes, sobre todo en este caso, generar la inscripción, registrar en este caso te va a otorgar esa personería jurídica, ahora vas a pertenecer a una organización social, ¿no? Y finalmente estás sujeto a derechos y deberes, ¿no? Porque formas parte de esta organización social. Entonces, a partir de acá, vas a generar un documento, consulta, apoyo para su activa participación, facilitar procedimiento de constitución y elecciones de sus representantes, ser sujeto a crédito, ¿no? O sea, te van a generar préstamos también por formar parte de estas organizaciones. Puedes suscribir convenios, cuentas bancarias también, recibir donaciones, formalizar acuerdos de organización, autorizar fórmulas, también programas de proyectos de desarrollo, ¿no? Para el beneficio a lo que se ha generado la fundación de una organización social, participar de espacios abiertos para la descentralización también. Entonces, una vez que se ha generado la inscripción, tienes a generar, a asumir derechos y deberes, ¿no? Que te van a permitir ya establecer esta organización. Vamos a ver qué tipo de organización social es la que constituye, ¿no? Está la organización de vecinos, ¿ya? La organización social de base, que esta es una de las más, en este caso, antiguas, ¿no? Que se ha conformado y que está hoy en día subsisten. Las organizaciones temáticas, por otro lado, ¿ya? Las de vecinos, ¿cuáles son? Las de vecinos, bueno, ustedes también deben tener, ¿no? Por ahí, ¿no? Su representante, su dirigente vecinal, su secretario, ¿no? Personas naturales que se organizan sin fines de lucro para resolver los intereses comunes, ¿no? El caso de, para tener, por ejemplo, agua, desagüe, vamos a plantear este programa, la municipalidad, ¿no? El organismo, al ministerio, o sea, se organizan para el beneficio común de los vecinos, ¿ya? Está, puedes hacerlo a través de asociación de pobladores, asociación de vivienda, asociación de propietarios, junta y comité vecinales, comités cívicos. Entonces, de esa manera tienes participación también. De acá surgen muchos dirigentes, ¿no? Famosos dirigentes que posteriormente están participando en actividades políticas, imagínense. Y organizaciones sociales de base, estas son denominadas de primer nivel, ¿ya? Son de personas justamente que se organizan para ayudar a aquellas que tienen menores recursos económicos para, sobre todo, enfrentar situaciones de problemas alimentarios, ¿no? Todo relacionado con la situación alimentaria. Los clubes de madres, comité de vaso de leche, este es el comité que nadie puede destruir, el vaso de leche, que fue inaugurado desde la década de los 80 todavía, ¿no? El alcalde Alfonso Barrantes Lingán de esa época, que hasta ahora nadie puede en contra del vaso de leche, las mamás, imagínate, muy organizadas, los comedores populares que están nuevamente resurgiendo por la, ¿no? Precariedad económica que tenemos hoy en día en nuestro país también, ¿no? Ahí te dan de todo, miren, te dan tu almuerzo, te dan tu entrada, salida, de todo. Y también, bueno, todos ellos reciben donativos, ¿no? Da parte del Estado y también por, en este caso también privado, ¿no? Cocinas familiares, centros maternos infantiles, también que están dentro de estas organizaciones sociales de base. Y las temáticas, porque tienen un tema, ¿ya? Estas temáticas, por ejemplo, son asociaciones de jóvenes, juveniles. Profesora, ¿yo puedo pertenecer acá? Sí. Justamente hablan de adolescentes, jóvenes que conformen estas asociaciones, que no sobrepasen los 29 años de edad, ¿no? Donde generan actividades, la interrelación entre ellos mismos, entre diferentes comunidades, ¿no? La Red Nacional de Juventud del Perú, RENAJU, así se llama. Las asociaciones culturales, artísticas, estamos hablando la parte de folclore también, donde hay la difusión, realizan actividades
artísticas con fines, sin fines, en este caso de lucro, ¿no? Para la difusión sobre todo. Y asociaciones deportivas también donde tenemos clubes, asociaciones, ¿ya? Para fomentar y promover la organización deportiva. Ojalá que sea esto nomás, ¿no? Fomentar, promover la actividad deportiva en el Perú, ¿no? Y no para otras cosas. Bueno, eso es lo que se habla, ¿no? Asociaciones deportivas que son de en este caso, primera categoría, segunda categoría, etcétera, ¿ya? Muy bien. Otra de las causas que vamos a ver acá es la presencia de las elecciones. Es un instrumento importante para elegir a quienes nos van a gobernar finalmente a través de la participación de cada uno de nosotros. Aquellos que ya tienen la mayoría de edad pueden votar, elegir a sus candidatos y representantes. ¿Qué tipo de elecciones tenemos? Presidenciales. Elegimos a un presidente y 2 vicepresidentes de la República. Conjuntamente, cuando se realizan las presidenciales, se eligen los parlamentarios, 130 congresistas y parlamentarios andinos, 5 parlamentarios andinos. Profesora, ¿ellos qué hacen, profesora? Bueno, ellos más que nada buscan el interés, promueven la armonía, ¿no? En este caso, impulsan las relaciones de cooperación entre los países que conforman y tienen parlamentarios andinos, ¿no? El caso de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, por ejemplo, ¿no? Elegimos 5 de estos parlamentarios. Ahora, elecciones regionales, ya estos elegimos gobernador regional, vicegobernador, consejeros regionales. Las elecciones municipales, elegimos alcaldes, hace poco fue las elecciones regionales y locales, que es lo mismo, elegimos gobernadores y alcaldes, regidores, ¿ya? Tanto provinciales como distritales. La elección de jueces, profesores, jueces, nosotros elegimos jueces. No vayas a pensar que estos jueces nosotros lo elegimos siempre y forman parte del Poder Judicial en la Corte Suprema, en las cortes, en este caso, especializadas, pero no, no tienen nada que ver con eso. Son los llamados, sobre todo, jueces de paz, ¿ah? Los jueces de paz que son elegidos por la comunidad, ¿ya? Estos jueces pueden ser revocados, sí, porque han sido elegidos por la comunidad y finalmente pueden ser destituidos de su cargo, porque son elegidos por voto popular, ¿no? Estas son las comunidades alejadas donde no llega el Poder Judicial, ahí se elige un juez de paz, ¿ya? Ahora, referéndum y revocatorias. Bueno, estas son, en este caso, los instrumentos que nos ayudan a convalidar o rechazar determinados actos del gobierno a través del proceso de consulta popular. El caso de las revocatorias, más que nada, es cuando hemos elegido a quién, a una autoridad que ha sido designada por voto popular y que no queremos que siga en el gobierno, ¿no? Entonces, finalmente lo sacamos por revocatoria. El 25% del voto del electorado, en este caso local, donde se ha producido la elección de esta autoridad. Revocamos a un alcalde. Partidos políticos. Dicen que cuando hay democracia hay conformación de partidos políticos. Bueno, son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas. Estas sí son personas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a representar al partido político. Es por eso que cuando un integrante de un partido político habla mal, habla lo contrario a su partido, al ideario que tiene el partido político, ¿qué hacen? Lo expulsan, pues, ¿no? Entonces tiene responsabilidades, en este caso un partidario, y el respeto a su partido sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a ver que ellos están derecho, en este caso un derecho privado que se ejerce, es participar por medios lícitos en asuntos públicos del país. A través de los partidos políticos podemos ser elegidos como autoridades. Profesora, ¿y esos gráficos? Mira, oye, increíble, ¿ah? Partidos políticos en proceso de inscripción. O sea, estos partidos políticos no han alcanzado el porcentaje de votos y simplemente han sido sacados de la lista oficial de inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Están en proceso de volver a ser inscritos. Y mira quién está ahí. O bueno, el pescadito ya lo vimos, ya lo conocimos, no queremos por ahí de repente volver a repetir esto, pero miren quién está acá. Es el Partido Aprista Peruano. ¿Ya? Los partidos políticos. ¿Por qué formas un partido político tú?
O sea, ¿cuál es tu fin de formar un partido político? Porque quieres representar a una gran parte de los ciudadanos en nuestro país, ¿no? Representan la voluntad de los ciudadanos y canalizan la opinión pública. Por ejemplo, si tú quieres formar un partido político de los jóvenes del Perú, ¿no? Con ideas nuevas, queremos, ¿no? En este caso, generar leyes, quiero ser elegido como autoridad para llegar al Congreso, para formular leyes para los jóvenes. Bueno, entonces tienes un fin, un objetivo para formar un partido político. Ahí empieza, ¿no? Contribuye a la gobernabilidad. Bueno, esto hoy en día está cuestionado, ¿no? Asegurar la vigencia y la defensa del sistema democrático, contribuir a la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos, a realizar actividades de educación y formación y capacitación. Pocos hacen eso. ¿Saben quién hacía esto? El Partido Aprista hacía. Uf, hasta te capacitaba para oratoria, imagínate, clases así gratis que ofrecía el Partido Aprista, ¿no? Participar en procesos electorales es necesario, ¿ya? Ahora, lo puedes hacer porque las organizaciones políticas son de dos tipos, ¿no? Partidos políticos y movimientos políticos. Los partidos políticos, si tú formas un partido político, pueden participar en los tres niveles: para elección de presidentes, para elección de congresistas, gobiernos regionales o locales. En todos los niveles participa un partido político. Un movimiento no. Un movimiento político solamente puede participar a nivel regional o local y provincial y distrital, nada más. Tú no puedes formar un movimiento político y postular a la presidencia. No, los movimientos políticos no postulan a presidencia, solamente a gobernadores regionales y alcaldes. ¿Ya? Ojo con esto. Y vamos a ver el registro de las organizaciones políticas en el ROP, registro, ROP así se llama, ¿dónde se da? Esto está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Requisitos: hay un estatuto, comités partidarios y relación de afiliados. Necesitas firmas adherentes verificadas por el Registro Nacional, en este caso en la RENIEC. Para verificación de firmas, tanto de partidos políticos como movimientos, ¿quién lo realiza? Está realizándolo la RENIEC, ¿ya? Antes lo hacía la OMPE, antes no. Tanto partidos políticos como movimientos políticos, la verificación de firmas lo realiza la RENIEC. ¿Quiénes están impedidas? Aquellas agrupaciones políticas que promuevan la destrucción del Estado de Derecho. Tú no puedes formar, pues, en este caso, un partido político que diga, pues, vamos a cambiar el sistema de gobierno, queremos un gobierno con una calaverita, ¿no? Ahí tu logo de partido político. No. Eso nunca te van a permitir que te lo inscriban en el registro de organizaciones políticas, ¿ya? Ahora, tú quieres elegir, tú tienes dentro de tu partido político, te dices, profesora, yo soy el presidente de mi partido político y yo iba a designar a mis amigos para la lista del Congreso. Eso está prohibido. Existe lo que se conoce como democracia interna, lo ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones, donde la elección de los representantes dentro de un partido o movimiento político para elegir la lista de candidatos a cargo de la elección, tiene que haber número de mujeres y de hombres no inferior al 50%, o sea, la paridad, un 50% hombres, 50% mujeres. Tú no vas a designar a tu mejor amigo que vaya en la lista número 1 del Congreso, ¿no? Para postular al Congreso. No puedes hacer eso. Tiene que haber elecciones internas para designar quién va en la lista 1, quién va a ser el candidato a la presidencia, la lista 2, etcétera, etcétera. Eso se conoce como democracia interna. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a votar, ¿ya? Por un candidato al Congreso, tú no vas a votar por el candidato, tú vas a votar por el partido. Es por eso que cuando llegan las elecciones, ¿no? Y se generan finalmente los resultados, vas a decir que el primer lugar lo tuvo pues el partido X, ¿no? Obtuvo el 30% de votos a nivel nacional. ¿Qué quiere decir el primer lugar? ¿No? Que ese 30%, ¿ya? Aproximadamente hablamos de 70 congresistas, los primeros 70 de la lista van a entrar al Congreso. Profesora, pero yo no he votado por esos 70. No, pero se supone que confiamos en el partido político que ha hecho democracia interna, que ha elegido a manera de voto esa lista del 1 al 70 y confiamos que son los mejores de su partido político. Es por eso que hoy en día elegimos
candidatos al Congreso de esta manera. Y por eso se exige la democracia interna en estos movimientos o partidos políticos, para no tener sorpresas, ¿no? Finalmente, las prohibiciones. ¿Quiénes están prohibidos? Organizaciones políticas con un proceso electoral están prohibidas de efectuar entrega de promesa, no te pueden dar dinero, los partidos políticos no te pueden decir, mira, te pago tanto, regalos, dádivas, obsequios, de cualquier naturaleza económica, directa o a través de terceros que te den a ti para que votes por ellos. Eso está prohibido, profesora, y si lo descubren, lo sacan del proceso electoral, ¿no? Bienes de consumo individual del desarrollo de evento, en este caso, y la entrega de artículos publicitarios. Lo único que te pueden entregar, regalitos pequeños, de repente los partidos políticos, que no debe exceder el 0,3% del valor de una UIT, o sea, estamos hablando de 13 soles 80, no debe pasar un polo, un llavero, una visera, un calendario, ¿no? Eso pasa, pero canastas familiares, no, pues eso va en contra, está dentro de las prohibiciones. Recibir aportes de personas que han sido condenadas, o sea, que ha habido sentencia, prisión preventiva por delitos con administración pública, tráfico o con prisión preventiva, ojo, ya también, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo, ¿ya? La prohibición se extiende hasta 10 años después cumplida la condena. Y también se prohíbe la candidatura de personas condenadas con pena privativa de la libertad efectiva o suspendida o con sentencia consentida o ejecutada por terrorismo, apología al terrorismo, tráfico de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Estas personas no pueden generar, esto ha sido recientemente en los últimos años, para que no haya participación, y a pesar de eso descubrimos candidatos que tienen procesos y que no hay sentencias, ¿no? Por ahí, y algunos están siendo cuestionados también, ¿ya? Las cuotas electorales es para garantizar la participación tanto de hombres, de jóvenes y mujeres o de pueblos originarios. Por ejemplo, hombres y mujeres se aplican en todas las elecciones 50%, 50%, ¿ya? Y tenemos, se aplica solo para los cargos de consejeros regionales o regionales, los ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de 30 años, y se aplica a elecciones regionales y municipales y respectivamente las comunidades nativas de pueblos originarios también, que tienen el 15% de participación en este tipo de elecciones. ¿Eso es reciente o cuando están las proyecciones? No, esto ya se han ido añadiendo más cositas, pero esto ya no es reciente, esto es de hace 5, 10, 6, 8 años atrás, más o menos, ¿ya? Pero esto se ha ido añadiendo conforme han seguido procesos, sobre todo en este caso, cuestionados, ¿no? De ¿Listo? salida. Ya, vamos entonces, los ejercicios, chicos, nos están votando ya, ahí están las claves para esta semana. Estamos terminando esta semana, chicos. Nos vemos la próxima semana, seguir estudiando, a ver si podemos hacer algunas preguntillas para la evaluación que ya se viene también. ¿Ya? A estar estudiando. Nos vemos. Buenas tardes con todos. Cuídense, 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 cuídense mucho. Está brotando el COVID por ahí. Cuídense, cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense, chicos.